de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que por fin toma pues el furor, el clamor de la gente para que se enjuicie a los expresidentes. Acabo de ver las encuestas de ayer. El 82% de los mexicanos encuestados quiere que se enjuicie a Calderón, pero para sorpresa es Salinas y Peña Nieto los que aparecen al tope de la lista. Dame tu opinión de esto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Bueno, más que mi opinión de la consulta popular, creo que es fundamental realmente enjuiciar el pasado de México, porque es la única manera que podemos sanar las heridas como mexicanos, que haya justicia y que los verdaderos, los que encabezaron estas masacres, esta corrupción, este saqueo, esta traición a México, paguen. Y yo me iría más atrás, me iría también con Zedillo, me iría con el propio Vicente Fox, que la gente se le olvida que él fue el que le abrió la cárcel a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Fue él el primero en que comenzó a proteger al cártel de Sinaloa. Las acusaciones de García Luna de estar trabajando con el cártel de Sinaloa no son solo del gobierno de Felipe Calderón, empiezan desde que estaba en la AFI con Vicente Fox. Un García Luna muy cercano a Marta Sagún, un García Luna que hablaba con los hijos de Marta Sagún y otros personajes de esta familia que pues terminó millonaria, etcétera, etcétera, cuando tenían nada. Vicente Fox, tendría que recordarle yo al auditorio, cuando inició su mandato el 1 de diciembre del año 2000, su único patrimonio, todas sus propiedades estaban en bancarrotas, estaban, ¿cómo se llama?, hipotecadas porque sus empresas estaban en bancarrota. Su rancho de San Cristóbal, que hoy es una gran hacienda, o sea, sean bodas, etcétera, etcétera, estaba desvencijado, no tenía ni muebles. Las coladeras, brotaba la inmundicia de las coladeras, no, era realmente un lugar totalmente, una pocilga, se puede describir directamente así. El patrimonio del señor Vicente Fox era de 10,000 pesos en el banco. Ese era todo su patrimonio, de acuerdo a su propia declaración patrimonial. ¿Cómo terminó ahora con todas estas propiedades, siendo propietario prácticamente de todo este poblado de San Cristóbal, allí en Guanajuato? Cómo se apropió ilegalmente de esas tierras, cómo saqueó al país, cómo su esposa recibía sobornos, regalos, joyas, realmente de un modo grotesco. Lo mismo que describe el señor Emilio Lozoya, quien también debería terminar, por supuesto, en prisión. Es lo mismo que hacía Marta Sagún, es lo mismo que hacía Raúl Salinas, es lo mismo que hacían muchos familiares del propio Ernesto Zedillo. Es esta corrupción presidencial la que tanto daño le ha hecho al país, porque es este sistema de poder ejecutivo, pienso yo, que debería replantearse. Pero bueno, eso sería una conversación mucho más a fondo y de otra dinámica, porque lo que estamos viendo, este poder presidencial, todo el poder en un solo hombre, porque sí, aunque existe supuestamente el poder legislativo y el poder judicial, sabemos cómo ha funcionado antes, y por qué no decirlo, un poco ahora. Realmente el presidente, aunque ha estado elegido democráticamente, y el Congreso, por supuesto, ha estado elegido democráticamente, no podríamos decir que tiene tantos contrapesos en materia política, en materia legal, no de esta gente como el señor Calderón, que más lanza sus twitters. Eso no es un contrapeso, porque si vemos la figura de Calderón, ¿qué contrapeso puede significar este hombre? Estamos hablando del contrapeso de instituciones. Cuando el poder recae en un solo hombre, tarde o temprano, este hombre es demasiado frágil para mantener la limpieza y la pureza, por decirlo de alguna manera, en su entorno. Entonces, lo que nos muestra este pasado en México es que estas personas deben rendir cuentas a la justicia, que quien le toque pagar con la cárcel y con la confiscación de todo su patrimonio tendrá que pagar con la cárcel y con la confiscación de todo su patrimonio. Y eso nos servirá de ejemplo también para que este gobierno, este presidente y los que vengan tengan mucho cuidado y realmente pongan atención en los contrapesos y escuchen los contrapesos, vean los contrapesos, atiendan los contrapesos. Y uno de estos contrapesos, por supuesto, es la libertad
de expresión que independientemente del gobierno que tengamos, es una cosa que estamos obligados a defender como periodistas, pero sobre todo como periodistas defender este derecho humano que tiene la gente de tener la información veraz y oportuna en el momento. Entonces me parece que sí, es importante hacer una limpieza en el pasado, pero también es importante aprender de esas lecciones y entender que este modelo en el que estamos es un modelo que ya está muy desgastado. Tenemos que encontrar un nuevo modelo político, un nuevo modelo de partidos políticos, de cómo limpiarlos, de cómo purificarlos, de cómo evitar que el dinero del narco entre, que el dinero de estas empresas como esta Verdrech esté financiando y comprando candidatos y diputados y presidentes y se compre a Pemex y se lo mete en el bolsillo, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante esto porque nos tiene que llevar también a un replanteamiento mucho más a fondo y de largo plazo de qué país queremos y si este sistema presidencial, que al menos hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido brutalmente corrupto, si este sistema presidencial sigue siendo adapto para estos nuevos tiempos. Y para